Me gocé cuando compartíamos la palabra que inicialmente recibimos de cada uno de los hermanos, porque estamos alineados. Definitivamente estamos alineados. Karen, ¿me puedes decir por favor quién te compartió la palabra que nos diste? El hermano. Olman, estamos alineados. Estamos alineados. Olman le compartió a Karen el Salmo 121. Y ese es el Salmo que vamos a compartir hoy. Ese es el Salmo que vamos a compartir hoy. Por favor, si alguien tiene una Biblia extra, podemos compartirles aquí a nuestras hermanas, por favor. Eso. Muy bien, gracias. Muy bien. Durante varias ocasiones hemos compartido diferentes salmos, ¿cierto? Porque a la mayoría de las personas nos encanta leer los salmos. Nos fascina leer los salmos, ¿cierto? Porque encontramos un descanso, un alivio, un refrigerio. Logramos asimilarlos, así no los entendamos, pero lo asimilamos. Y es muy importante cuando nosotros leemos la palabra y la comprendemos. Y no hay nada más deleitoso que uno hablar la palabra del Señor y hablar con entendimiento. ¿Cierto que sí? Entonces, en algunas ocasiones ya hemos compartido el Salmo 23, hemos compartido, desglosado y explicado el Salmo 91, el Salmo 34, el Salmo 27. En diferentes ocasiones lo hemos hecho, hemos estudiado esos salmos, porque muchas veces, y esto me gusta traer los salmos que sean como, digámoslo así, como los más clásicos, los más comunes, los que la gente más conoce. ¿Por qué? Porque muchas veces los decimos, pero los decimos como recitados, y la palabra hay que hacerla, compartirla con entendimiento. Que sepamos qué es lo que estamos hablando, ¿cierto? Que sepamos qué es lo que estamos diciendo. Entonces, obviamente por este tiempo y las circunstancias que hemos vivido y que vivimos todos, este salmo ha sido un sostén. Este salmo ha sido un sostén y quiero compartirlo con ustedes porque de igual manera yo sé que es para provecho de todos. Es para glorificar el nombre del Señor y para que sea provecho para la iglesia, para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, abramos por favor nuestras Biblias en el Salmo 121. Es un salmo precioso, es un salmo hermoso como todos los salmos. Y nos habla de que Jehová es tu guardador. A todos nos gusta que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, ¿cierto que sí? A todos nos encanta eso. El Señor me protegió, el Señor me libró. Y eso también hace un cierre con el tema que nuestra hermana Estela nos compartió esta semana en oración e intercesión, que es Jehová era nuestro guardador, hablando de protección. Entonces, el Salmo 121 es un salmo hermoso que generalmente es conocido también como el Salmo de los viajeros. Si escuchamos normalmente y vemos en los últimos versículos, siempre dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada. Cuando oramos por una persona, cuando va a viajar, va a ir a alguna parte de vacaciones, va a salir, siempre pedimos que el Señor guarde mi salida de aquí y mi entrada al otro lugar. ¿Cierto? Siempre. Y es porque está en este salmo. Y generalmente este salmo lo toman como el salmo para los viajeros. Pero vamos a entender por qué. Según la mayoría de los eruditos son estudios profundos que se hacen acerca de la palabra. Los salmos que van del 120 al 134, si ustedes miran su Biblia, dice allí cántico gradual. Entonces, ustedes pueden mirar allí, dice Jehová es tu guardador, y abajito hay un subtítulo muy pequeñito que dice cántico gradual. Cuando dice cántico gradual, también nos hace entender que son cánticos de las subidas, o sea, que van en ascenso, ¿ya?
Esos salmos que van del 120 al 134 generalmente eran los que los israelitas cantaban cuando iban de camino hacia Jerusalén. Jerusalén queda en un monte, en la parte alta, ¿ya? Y en aquella época eran muy difíciles los viajes, no es como ahorita que tenemos, ¿cómo es que se dice? El tren que va por debajo, el underground, ni habían en esa época los teleféricos, ni lo que hay ahora, no había nada de eso, todo era a pie, en mula, en caballo, ¿cierto? Y muy difíciles los caminos porque no eran pavimentados como ahora, no habían ni siquiera las direcciones que hay ahora, ni las señalizaciones que hay ahora. Bueno, aunque las señalizaciones hoy en día también están un poquito erradas, pero bueno, ahí vamos. De todas maneras, no tenían esas señalizaciones y el camino hacia Jerusalén era un poco difícil, era muy pasar por esos caminos pedregosos, áridos, ¿cierto? Si Jerusalén estaba hacia un monte, estaba en la parte alta, pues imagínense, ellos tenían que subir peñascos, ¿cierto? Pisar esa tierra que era rocosa, quizás resbalarse, y no solamente eso, sino las condiciones climáticas, el sol tan intenso que hace, porque Israel es un desierto, y en Israel hace un sol supremamente fuerte, y ustedes saben de que durante el día el sol en un desierto es bastante intenso y en la noche es frío, y a pesar de eso, aparte de todo eso, a los lados de las carreteras no falta el que quiere hacer daño para quitar lo ajeno, ¿cierto que sí? Porque muchas veces sucede eso en los lugares donde las personas tienen que transitar. Entonces, no es difícil imaginar obviamente los peligros que pasaban los viajeros hacia Jerusalén, que lo principal para ellos, una de las necesidades primordiales para ellos era la búsqueda de protección. La búsqueda de protección. Todos los seres humanos tenemos necesidades primarias, como el vestido, la alimentación, ¿cierto? La seguridad. Pero para los peregrinos, los que iban buscando ir al templo a Jerusalén a adorar, una de sus necesidades primordiales era la búsqueda de la protección de Dios. La búsqueda de la protección de Dios. Y entonces uno dice, bueno, si este es un salmo para viajeros, nosotros en este momentico no vamos a viajar. Entonces, ¿por qué la pastora nos ha traído este pasaje? Amados, porque quizá no vayamos a coger un avión en este momentico para irnos de holidays a alguna parte. Pero, amados, somos peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos. Nosotros en este momento estamos en un viaje terrenal. Aquí nomás estamos de pasadita. Estamos como transeúntes. Nosotros no somos, nuestro cuerpo no es eterno. El Señor puso eternidad en nosotros, pero en nuestro espíritu. Pero aquí estamos de pasadita. La gente que nació por allá en 1900, 1800 ya no está. Nosotros en algún momento no estaremos. Y vendrán generaciones que tampoco estarán. O sea que estamos solamente de trance, de pasadita nomás. Pero sí tenemos que tener muy claro que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Que allí es hacia donde nosotros marchamos, y eso es el lugar donde nosotros tenemos que llegar. Que nuestro viaje es hacia moradas celestiales, no hacia moradas terrenales. Que nuestros peligros provienen de los hombres, no provienen de los hombres, sino que provienen de fuerzas demoníacas. Porque algo tan sencillo como esto, amados, el enemigo no quiere fastidiarnos. Él no quiere fastidiarnos. ¿Sabe qué es lo que quiere? Él quiere sacarnos del camino para que no lleguemos a esa morada que el Señor nos tiene preparada. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero en nosotros como cristianos estamos es el perseverar.
que a pesar de las dificultades, a pesar de que el camino sea árido, a pesar de que el camino sea rocoso, a pesar de que nuestro pie resbale, a pesar de que caigamos, el Señor nos sostiene con su diestra. Amén. Entonces vamos a analizar el Salmo 121 y si lo miramos tiene 8 versículos. Tiene 8 versículos y cada 2 versículos forman una estrofa. No sé si ustedes ven en su Biblia que son 2 versículos, hay un espacio, otros 2 versículos, un espacio, ¿cierto? Entonces eso forma estrofas. Bien, entonces dice así, lo primero es que el Señor nos guíe. No quiero continuar sin antes orar. Que el Señor nos guíe. Señor, dame de tu fortaleza, Señor, la claridad en el compartir de tu palabra, Padre amado. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de este pasaje, Señor. Y que llegue al corazón de nosotros, Padre, entender, Señor, de que en esta vida estamos como peregrinos, Señor, buscando la eternidad, buscando, Señor, agradarte a ti, y que mientras estemos aquí, Señor, contamos con tu protección, con tu amor, Señor, y que tú nos das las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces dice la palabra así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, inicia con una reflexión. Inicia con una reflexión, con una pregunta retórica. Una pregunta retórica es cuando uno se pregunta y uno mismo se responde. ¿Ya? Entonces dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amados, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, una de las advertencias que el Señor les hizo a través de Moisés al pueblo de Israel fue que cuando fueran a entrar a la tierra prometida, no se mezclaran, no se revolvieran con otras naciones. ¿Por qué? Porque esas otras naciones no eran conocedoras del Señor y adoraban dioses que no era el verdadero Dios. ¿Dónde adoraban ellos? Adoraban en lugares altos. Adoraban en lugares altos. Entonces aquí el salmista, que no nos dice quién es, generalmente asumimos que el que escribió los salmos, o la mayoría de los salmos, fue el rey David, pero no todos fueron escritos por él. Y en este en particular no dice quién fue. Entonces quizás fue alguno de los peregrinos que iban, ¿cierto?, de camino hacia Jerusalén. Pero dice: alzaré mis ojos a los montes. Cuando dice eso, se está preguntando: bueno, mi protección, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Voy a buscar aquellos dioses que en aquella época habían dioses para cada cosa. Dioses para la fertilidad, el dios de la agricultura, el dios de la sexualidad, el dios el que me diera la prosperidad. Habían diferentes dioses para esos pueblos paganos. Entonces el salmista aquí tiene una diversidad donde dice: bueno, yo puedo tomar de aquí, coger de aquí, este me puede proteger, este me puede ayudar. Pero el salmista dice: no, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces vemos que en esta primera estrofa narra la necesidad de protección, y precisamente la protección que viene del único Dios verdadero, no de aquellas cosas que el hombre ha creado. Porque hoy en día vemos, y es triste verlo, amados, hoy en día vemos personas que se dicen ser cristianas, pero no buscan primero al Señor, sino que buscan su protección en objetos, en cosas, en imágenes. Y eso es abominación para el Señor. Y se nos olvida muchas veces que el Señor dejó algo tan básico como son los 10 mandamientos. Y si quieren, por favor, acompáñenme a Éxodo 24. Y ahí el Señor claramente nos dice, Éxodo 24. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer para que me acompañen, me den una ayuda. Éxodo 20, versículo 4.
No, Éxodo 20, versículo 4. ¿Quién dijo amén? Dice la palabra: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el versículo 5, por favor. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Eso es algo que tenemos que recordar. Algo que tenemos que recordar porque hoy en día vive uno experiencias y le dicen a uno, ay, va a viajar por ejemplo, voy a viajar a Colombia, que ya me pasó. Ay, va a viajar a Colombia, sí. Ay, hágame el favor, hágame un favor, sí, claro. Tráigame una ¿cómo es que se llama eso? Una pulserita de esas que tiene unas pepitas y una manillita roja. Manillita roja, y eso como para... No, es para protección. Protección en el nombre del Señor Jesucristo, que eso caiga por tierra. Porque eso es idolatría. Eso es no creer en el Señor. El único y suficiente protector y creador de nosotros es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Y nuestro Señor Jesucristo. Personas que se aferran a una cruz porque tienen un crucifijo. No es que tengo el crucifijo, ya, con eso estoy protegido. No, eso es algo que es hecho por manos de hombre. Y el Señor claramente lo dejó en la palabra. Eso es idolatría, eso es abominación para el Señor. Nuestro Padre es espíritu. Nuestra protección no viene de objetos, ni de cosas, ni de personas. Acompáñenme por favor a Levítico 26.1. Levítico 26.1. Amén. Sí, mi hermana, por favor. Dice así: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Mi hermana, y me lee por favor el que me sigue ahí de ñapa. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Amén, gracias mi hermana. Entonces claramente nos está hablando ahí de que no debemos tener imágenes ni objetos, y mucho menos cosas hechas por el hombre. Todas esas cosas son hechas de metal, de piedra, de madera, que no nos tenemos por qué inclinar a ellas, ni depender de ellas. Ustedes me dirán, pastora, pero es que ya lo tenemos entendido. O sea, los que estamos aquí somos cristianos. Sí. Bueno, si lo tenemos entendido, pues lo repasamos y eso nos sirve para enseñarle a otra persona. Sí, muchas veces se nos pasa, se nos olvida, porque las cosas básicas muchas veces se olvidan. Y empezamos a depender de otras cosas. Y no solamente de cosas, de objetos, que eso, en cierta manera, eso se convierte, digámoslo así, como en un fetiche. Cuando uno fetiche es cuando uno se aferra a algo, a un objeto, y a depender que la protección viene de ese objeto. Y no es así. Nuestra protección solamente viene del Señor. Entonces el salmista hace esa pregunta, si él va a poner su mirada en aquellos ídolos que tenían altares. Los pueblos paganos adoraban sus dioses en esos montes altos. Levantaban altares en esos montes para buscar diferentes tipos de protección. Pero él mismo dice, no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Precisamente necesitamos de ese socorro, de esa ayuda poderosa, de esa ayuda divina que está en toda parte.
Está en toda parte y nos acompaña en todo momento, en todo momento. Entonces, en la Biblia, mirándolo desde ese punto de vista, cuando en los pueblos paganos hacían sus adoraciones a otros dioses. Pero en la Biblia también los montes tienen otra representación, otro significado, y nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 11, 22, 24, por favor. En la Biblia, las montañas, también mientras ustedes lo buscan, las montañas son un símbolo de obstáculo, de conflictos o de problemas grandes que nosotros podamos tener. Y muchas veces, amados, nosotros nos quedamos con nuestra mirada fija en esos montes. O sea, nos quedamos con la mirada fija en las situaciones que tenemos. Nos quedamos todo el tiempo hablando de la misma situación que tenemos. Ay, pero es que mire el problema que tengo. Ay, pero es que mire, ese manager a toda hora me busca para que yo tropiece. Mire que es que a toda hora mi esposo no me voltea a mirar. Mire que esto, mire lo que me pasó. Y es que se me murió mi abuelo hace 200 años atrás y siguen en lo mismo. Y mirando lo mismo y lo mismo y lo mismo y no avanzan, no avanzan. ¿Por qué? Porque se quedan mirando el conflicto, se quedan a toda hora con los ojos mirando en el problema que hay. Y mire lo que dice el Señor en el Evangelio de Marcos 11, 22, 24. Si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Amén. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24. El 24, sí. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y lo obtendrán. Entonces el Señor nos está diciendo aquí: no se queden mirando los obstáculos, no nos quedemos hablando todo el tiempo de la situación que estamos teniendo. Tenemos que avanzar y buscar nuestra protección y nuestra salida en el Señor. Hay gente que se queda como una estatua, no avanza en la vida cristiana porque todo el tiempo está hablando, recordando, y no hay otro tema sino la situación que está viviendo y no más. Pero nuestra salida la da el Señor. Amén. Amén. Entonces no debemos poner nuestra mirada en las cosas creadas ni en las situaciones, sino en el creador de las cosas, que es nuestro Señor. Amén. Seguimos con el tercer versículo. Nos dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces, esa segunda estrofa exalta la capacidad del Señor para protegernos en todo momento. En todo momento. Dice: no dará tu pie al resbaladero. Cuando los judíos cantaban de camino hacia Jerusalén, obviamente ellos encontraban esos caminos que eran rocosos, resbaladizos, con peñascos a los lados, con abismos, inclusive a riesgo de poner su vida, de perder su vida allí. Era muy difícil transitar en esos caminos. Y más si habían malhechores a los lados, como hablábamos ahora, que podían buscar para robarles, quitarles sus pertenencias. Y no eran 1 ni 2 días de camino, eran muchos días de camino de ida y muchos días de vuelta. Entonces, ¿qué necesitaban? La protección del Señor. Entonces, cuando ellos cantaban, no solamente buscando esa protección en su salud física, esos caminos eran mortales. Entonces declaraban que el Señor era el que cuidaba sus vidas. Esto no significa, amados, que no vayamos a tener tropiezos. En nuestra vida cristiana, en nuestra vida de peregrinaje por este mundo, no quiere decir que no vamos a tener tropiezos. La misma palabra del Señor nos lo dice, lo repetimos aquí muchas veces, ¿cierto? El Señor lo dijo.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No quiere decir que no vayamos a tener situaciones, que no vayamos a pasar por enfermedades, que no vayamos a pasar por situaciones adversas. Las vamos a pasar, eso es claro. Cristianos o no cristianos, lo vamos a pasar. Pero cuando depositamos nuestra mirada en el Señor y tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros y nosotros con Él, obviamente, pues vamos a pasar la situación, la adversidad, de una manera mucho más fácil. La vamos a soportar, la vamos a saber pasar. Entonces, el Señor no promete que no vayamos a sufrir o que no pasaremos adversidades. Significa que Dios nos ayudará a levantarnos cuando caigamos. El Salmo 77:24 nos dice que cuando caigo no quedaré postrado. Yo no me voy a quedar ahí porque el Señor me sostiene con su diestra. Me sostiene, no me deja caer. Y en eso tenemos que tener la seguridad. La palabra del Señor nos dice, ni se dormirá el que te guarda. Amados, los seres humanos, obviamente, tenemos, por la cantidad de actividades que tenemos durante la semana, durante el día, el trabajo, la escuela, la casa, lo que sea, tendemos a desgastarnos, a sentirnos cansados, Pero el Señor es el que nos da el descanso. Tendemos a debilitarnos, tendemos a desgastarnos, tendemos a cansarnos y muchas veces hasta tomar el tiempo del Señor para relajarnos, cuando tenemos es que fortalecernos en el Señor. Amados, el Señor nunca descansa. El Señor, a comparación de nosotros, no toma holidays. Él no toma holidays. Él nunca descansa. Es más, el Salmo 16:7 nos dice, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches enseña a mi conciencia. O sea que el Señor no descansa. Aún mientras nosotros dormimos, aún mientras estamos en esos momentos de sueño, que están nuestros ojos cerrados, que nuestro cuerpo se está recargando de energía, el Señor está allí ministrando a nosotros, nos está enseñando. Las economías prosperan y las más prósperas, las compañías más prósperas también empobrecen, sino que acabamos de ver con lo que pasó del COVID. Muchas empresas que eran fuertes decayeron, muchas se cerraron. Podían tener la economía más fuerte, pero se debilitaron. Y así mismo pasa todo lo que sucede. En nosotros como humanos sufrimos un desgaste. Pero amados, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando día a día, que nuestro interior, nuestro hombre interior, se fortalezca cada día en el Señor. Dios no es así, amados. Dios es eterno, es omnisciente y siempre está atento a todo lo que nosotros necesitamos, a la protección que el Señor nos da. Él nunca se deteriora, Él jamás parpadea. Él jamás se toma una siesta como lo hacemos nosotros, un sueñito para descansar. No. Sus ojos recorren la tierra todo el tiempo y está atento al oído de sus hijos. Está atento al clamor de sus hijos. Nunca nos deja desamparados, amados. Nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Amén. Entonces dice, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Amados, tenemos que comprender, cuando leemos la palabra, tenemos que comprender por qué está escrito de esa manera. Mire, cuando dice, he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. El salmista, el que está relatando este salmo, está
aludiendo a las Escrituras. Está recordando lo que el profeta Elías vivió con los 450 profetas de Baal. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes 18, 27. Primera de Reyes 18, 27. Está Elías, el profeta Elías, en el monte Carmelo y ha retado a 450 profetas de un Dios falso, que es Baal. ¿Lo tienes, Juan José? Por favor. Sí, por favor. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Amén. Eso era lo que le decía el profeta Elías a los profetas de Baal. Porque los profetas de Baal estaban saltando y haciendo una cantidad de cosas para que su Dios enviara fuego para un sacrificio, y no lo hacían. Entonces, ¿qué le dijo el profeta Elías? Quizás está muy ocupado, quizás está trabajando, quizás está meditando, quizás está durmiendo, y hay que despertarlo. El Dios de nosotros, el único y verdadero y suficiente Dios, no duerme, no descansa, porque Él siempre está al cuidado de sus hijos. Y mire, ¿por qué? Muchos dirían, pero ¿por qué recuerda, por qué cita esta parte de donde Elías reta a los profetas de Baal? Amados, porque en las Escrituras, si notamos toda la Biblia, las Escrituras, los hombres de Dios no hablaban cualquier cosa. Los hombres de Dios hablaban, cuando hablaban y oraban, hablaban era las Escrituras. Siempre hablaban era las Escrituras. Y eso es algo que tenemos que tener bien presente. Mire, si por ejemplo vamos a Marcos 15:34, está el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo está diciendo allí: Elí, Elí, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué está diciendo él ahí? Está hablando lo que está escrito en el Salmo 22:1. Está declarando las Escrituras, el Antiguo Testamento. Si vamos a Romanos, por favor, Romanos 8:35-36. Romanos 8:35-36. Un hombre de Dios, el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Si alguien lo tiene, por favor. Romanos 8:35-36. ¿Lo tienes? Por favor. 8:35-36. ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Y qué cita hay ahí pequeñita debajo de esa? Sí, como dice, como está escrito. Sí. Salmo 44. Entonces, si vamos al Salmo 44, nos está citando esa escritura. Por eso dice el apóstol Pablo, como está escrito. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios siempre citan las Escrituras. Siempre citan las Escrituras. Mire, al Señor Jesús, los fariseos le preguntaron: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El Señor, ¿qué les dijo? Les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. ¿Y eso dónde estaba? Eso no se lo inventó el Señor. Eso estaba en Deuteronomio 6:5. En Deuteronomio está citando las Escrituras. Y también les dijo: y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está eso? Está en Levítico 19:18.
Ahí está. O sea, está siempre citando las Escrituras. El primer mártir que hubo fue Esteban. Y Esteban, en su defensa, ¿qué hizo? Si cuando tengan tiempito en su casa, ustedes pueden leer Hechos capítulo 7. Y ustedes van a encontrar ahí todo el relato que hizo Esteban en su defensa. ¿Y qué hizo? Citó todas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento. Ahí está. Empezó a hablar de Abraham, de Moisés, de todo, y esa fue su defensa. Hablar todas las Escrituras. Entonces, cuando hablemos, tenemos que hablar conforme a la palabra. Por eso, cuando hacemos oración e intercesión, si ustedes lo han notado, cuando hacemos oración e intercesión, no, camine, vamos a orar, hágale, diga cualquier cosa y no. Estamos poniendo un tema porque tenemos que aprender a orar de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando llegamos a la oración, llegamos con una cita bíblica, expresamos lo que hay en nuestro corazón, pero hablamos lo que está en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer como lo hacían los hombres de Dios, los hombres y las mujeres de Dios, con la palabra. No decir por decir, no hablar por hablar, sino con la palabra del Señor. Entonces, es importante que sepamos esto para que sepamos cómo vamos a hablar, cómo nos vamos a dirigir, cómo vamos a aconsejar. No aconsejemos de cualquier manera ni, es que yo viví esto. No, no es lo que yo viví, es lo que está en la palabra del Señor. Amén. La tercera estrofa nos dice, Jehová es tu guardador. O sea, hace un énfasis en que el Señor, nuestro Dios Jehová, es el que nos guarda. Y si miramos bien el Salmo 121, se menciona la palabra guardar o guardador, se menciona 6 veces. En 8 versículos se menciona 6 veces. O sea, hace un énfasis en que solo en el Señor, solo en Jehová es que en quien encontramos nuestra protección. Y esa tercera estrofa que dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esto nos hace referencia a lo que vivió el pueblo de Israel en su salida del Éxodo, cuando salió de Egipto. Cuando salió de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió a Egipto, atravesaron el mar, entraron al desierto. Ustedes se pueden imaginar ese calor tan intenso que estaba haciendo y el frío en la noche en el desierto. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor es tan hermoso que siempre tiene cuidado de todos los detalles de nosotros. Entonces, por favor, vamos a Deuteronomio 1:33. Deuteronomio 1:33. Deuteronomio capítulo 1, versículo 33. ¿Quién dijo amén? Mi hermana. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Amén. Con nube de día, ¿para qué? Para refrescar ese camino arduo, proteger del sol a su pueblo, y de noche para que no les diera frío y poder mostrarle el camino por donde tenían que seguir. Eso es tener detalle. El Señor tiene cuidado hasta de lo más mínimo de nosotros. Recuerdo el miércoles estábamos en oración de intercesión, que orábamos por protección de parte del Señor para con su pueblo, para con nosotros. Orábamos dándole gracias también al Señor porque nos ha protegido de aquellos peligros que a veces ni nos hemos dado cuenta que hemos estado en peligro. Pero nos ha librado de alguna manera. ¿Cuántos han llegado tarde a un aeropuerto y resulta que el avión se estrelló? ¿Cuántos llegaron tarde al trabajo cuando el evento de las Torres Gemelas? De alguna manera el Señor protege, de alguna manera.
el Señor nos protege. Entonces, pero mire que Moisés también comparó este cuidado a la protección que da un padre. Un padre. Entonces mire lo que dice ahí mismo en Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, o sea, 2 versículos más arriba dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. O sea, está mostrando la protección de un padre a sus hijos. De esa manera, la mayoría que estamos aquí y somos padres, cuando hay un evento, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Lo primero que hacemos es: venga para acá, a resguardarlos, que no les vaya a pasar nada. A veces exageramos, pero el primer instinto es a proteger a nuestros hijos, que no les vaya a pasar nada, que no se caigan, que no les vaya a caer algo encima, ¿cierto? Entonces, asimismo, Moisés habla al pueblo y compara, diciendo: el Señor nos ha cuidado de esta manera, como cuida un padre a un hijo. Y nos ha mandado esa nube de día para que nos refresquemos, para que no nos agotemos, y de noche esa nube de fuego para que nos dé calor y podamos saber por qué camino es el que tenemos que seguir. Amén. Entonces, eso solo lo hace nuestro Señor. Además, los peregrinos tenían que caminar mayoritariamente de día, pero solo la protección, solo el descanso lo encontraban en el Señor. Por eso el Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Omnipotente, no de nadie más. Y el único omnipotente, suficiente, omnisciente Dios es Jehová. Nadie más. Nadie más. Ni nada más. El cuidado del Señor también es sobre las inclemencias del clima. Sobre todo el Señor tiene cuidado de nosotros. Dice: Jehová te guardará de todo mal. Versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Los viajeros a Jerusalén, como lo dijimos, entraban en muchos peligros, y quizás ahorita hemos hablado más que todo de aquellos peligros donde está expuesta nuestra vida física, pero al Señor lo que más interesa guardar de nosotros es nuestra alma, nuestro hombre interior, nuestro ser interior. Porque, amados, en este peregrinaje cristiano estamos expuestos a muchas inclemencias. Y las inclemencias del desánimo, las inclemencias de apartarnos, las inclemencias de dejar tirada la toalla, las inclemencias que por cualquier cosita, porque la pastora no me saludó, me voy de la iglesia, me aparto del Señor. Tonteras. Nosotros venimos a buscar del Señor, nosotros venimos a buscar del Señor, de nadie más. Nosotros no venimos porque vino fulanito, vino sutanito, o porque hay 5, o porque hay 20 o 50,000. No. Uno solo en casa alaba al Señor. Buscamos al Señor. Individual y congregacionalmente lo hacemos, ¿cierto? Pero el Señor lo que más cuida en nosotros es que, a pesar de todas las situaciones que nosotros podamos tener, que nuestro corazón no se dañe, que nuestro corazón no llegue como está en Cantar de los Cantares, las zorras pequeñas, aquellas zorrillas que se van por debajo de la tierra, o se meten por los troncos y dañan es por dentro. Que nuestro corazón no se dañe, que en nuestro corazón no haya egoísmo, que en nuestro corazón no haya rencor, que en nuestro corazón no haya odio, que en nuestro corazón no haya el desánimo por las cosas del Señor, que en nuestro corazón no haya cosas que nos aparten del Señor, sino que por el contrario permanezcamos, que nuestro ser interior permanezca creciendo día a día para el Señor, se fortalezca día a día para el Señor. Amén. Entonces el peregrino puede estar tranquilo, ¿no? El peregrino puede estar tranquilo
que el Señor lo acompañará y lo protegerá en todo mal. Desde el momento en que sale de su casa, llega a Jerusalén y al momento que regresa. Igual para nosotros. Esta semana hablaba con alguien yo le comentaba, le decía, mire, no todos tenemos la seguridad de nacer, porque no sabemos si vamos a nacer o no. Bueno, los que ya nacimos, pues obviamente sí. Pero una persona no sabe si va a nacer o no. No tiene esa seguridad. Pero cuando nace, sí tenemos la seguridad de que nos vamos a morir. Es una realidad. Que nuestro espíritu se va a separar del cuerpo. Es una realidad. ¿Qué tenemos que proteger? Nuestro interior. Nuestro interior. Porque la meta es llegar a esa morada celestial que el Señor tiene preparada para nosotros. Esa es la meta, amados. Esa es la meta. Nosotros nos desgastamos, nos salen más canitas, por eso nos pintamos el pelo a veces, porque nos salen las canas, ¿cierto? Nos echamos el corrector para las arrugas, y bueno, tantas cosas que hacemos, pero el hombre se va desgastando, nos vamos desgastando. Pero lo más importante es que nuestro interior mantenga reavivado en el Señor, reavivado en su palabra. Que podamos entender que no tenemos a nadie más, al único verdadero y suficiente Señor, que es Jehová nuestro Padre Celestial, su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros para podernos guiar en todo, para que podamos tomar buenas decisiones de acuerdo a la palabra y no resbalemos. Amados, cuando veamos a alguien en peligro espiritual, cuando veamos a alguien en peligro espiritual, mire, nosotros por más cosas que queramos hacer, nosotros queremos, como humanos, queremos ayudarle a las personas, obviamente, para que no se aparten, para que no desistan, para que sigan fortalecidos en el camino del Señor. Pero por más que nosotros queramos hacer cosas, lo hacemos en nuestras fuerzas. Mándele el WhatsApp, tómele la foto, invítelo, llévelo, tráigalo, háblele, una cantidad de cosas. Sí, uno hace 1, 2, 3 intentos. Pero amados, la única obra a nuestro interior la hace es el Espíritu Santo de Dios. Por eso en la palabra en Juan 14 nos dice que el Señor es el que hace la obra, dice la obra del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no somos Espíritu Santo para hacer cosas y atraer a la gente, no. Espíritu Santo es el único que reargulle, su obra es reargüir en el corazón de cada uno de nosotros, de hacernos entender cuando estamos en pecado, de hacernos entender cuando no estamos obrando bien. Es el que trae a nuestra memoria la palabra que ya hemos recibido. Por eso la palabra del Señor nos dice en Hebreos que la palabra del Señor es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos y los tuétanos, que discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahí está la obra del Espíritu Santo, traer a memoria lo que ya hemos aprendido de la palabra y vuelve y nos trae. Vuelve y nos trae. Entonces, cuando veamos personas en peligro espiritual, amados, oremos intensamente por ellos. Oremos intensamente por ellos. Para que el Espíritu Santo de Dios, porque cuando el Espíritu Santo de Dios obra en cada uno de nosotros, ahí hay una convicción de que lo que el Señor nos ha dicho en la palabra, eso queda como sello en el corazón y nadie nos lo va a quitar. Nadie nos lo va a quitar, ni nadie nos va a hacer entrar en duda. Nada nos hace entrar en duda porque eso queda estampado en el corazón. Queda estampado, estampillado en el corazón. Y esa es la protección que nosotros tenemos como cristianos con nuestros hermanos. Cuando veamos a alguien en peligro, si usted le dio una llamada, 2 llamadas, está muy bien, perfecto, pero no lo hagan sus fuerzas.
en el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el único, no es nadie más. No es nadie más. Y no pedimos por nosotros, para nuestros deleites, pedimos por un alma que no se aparte del Señor. Que su pie no resbale. Que a pesar de las dificultades que nosotros podamos tener, mantengamos prendidos de la mano del Señor. Que a pesar de las situaciones que nosotros podamos vivir, el Señor es el que guarda de nosotros. En todo momento, en toda adversidad. El Señor tiene contado hasta el último cabello de cada uno de nosotros. Entonces, el Señor conoce de nosotros hasta lo más íntimo. Hasta lo más íntimo. Y al conocer de nosotros hasta lo más íntimo, Él sabe cómo nos guarda. Sabe cómo lo hace. Amén. Entonces nos dice que Jehová guardará tu salida y tu entrada. Entonces el peregrino debe estar tranquilo porque el Señor lo acompañaba y lo protegía de todo mal. Asimismo, amados, nosotros como peregrinos por este mundo, nosotros como en este viaje que hacemos como cristianos, tenemos que estar seguros de que el Señor nos lleva de su mano. Como iglesia, amados, ya para terminar, como iglesia, debemos estar conscientes de lo importante que es llegar hasta el final y al final de la meta. No tanto que cuántos años llevamos recorridos, sino también lo que nos falta por recorrer. Lo que nos falta por recorrer. Porque quizás hemos recorrido un tiempo y hemos dicho, uy, llevo 50 años de vida cristiana, pero no sabemos qué tanto le falta de aquí para allá. Y lo importante no fue lo que ya pasó, sino lo que tienen que afrontar de aquí para allá, lo que tenemos que vivir de aquí para allá, para que lo que nos falte, el enemigo no nos ponga esos tropiezos, esas trampas para caer, sino que por el contrario, tengamos la fortaleza en el Señor de continuar hasta el momento de que podamos llegar a la morada que el Señor tiene preparada para nosotros. Entonces, lo importante para el cristiano es concluir la carrera. Como dice Hebreos 12, 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos que los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí está la solución, amados. Poner nuestra mirada en Jesús. No poner la mirada en lo que me puede ayudar. No poner nuestra mirada en la situación que se está viviendo porque nos estancamos. Nuestra mirada puesto en Jesús, autor y consumador de la fe. Habrán momentos de prosperidad. Habrán momentos donde Satanás nos ofrecerá el mundo. Nos ofrecerá una cantidad de cosas para que nos desviemos. Pero jamás debemos olvidar que somos peregrinos en este mundo, que aquí estamos de pasadita, que habrán aflicciones, que habrán peligros, pero a nuestro lado va el Señor, a nuestro lado va Jehová de los ejércitos, que es nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestra fortaleza en toda tribulación. Amén. Pongámonos de pie, amados. Solo nuestra confianza en el Señor. Por el amor del Señor, es tan grande el amor del Señor.